la Asamblea Nacional. Quiero ahondar sobre la política industrial, pero antes, a partir de lo que dijiste en el segmento anterior, de todos los avances que ha habido, la clave ha estado en el diálogo. De hecho, estudios de Interlaces revelan que para la gente el diálogo más importante que tiene que establecer el gobierno es con los empresarios, muy lejos de los que dicen que el diálogo más importante es con los políticos o con los partidos políticos. O sea, hay una conciencia del papel fundamental que va a cumplir, debe cumplir y está cumpliendo el sector privado. ¿Qué rol, qué calificación le asignas tú al diálogo que ha iniciado y continuado el presidente Maduro? Yo creo que el diálogo ha sido la pieza fundamental para que las cosas, el milagro, haya empezado a suceder. Porque lo comentaba por allí en algún foro, en alguna conferencia, y decía que el diálogo produce no solamente la comprensión del otro, entender cómo puedo hacer para que tú hagas tu trabajo y cómo yo puedo aportar la empatía, sino que construye la confianza. Y la economía se basa en confianza. Exacto. Entonces, si el empresario, si la comunidad empresarial, si los trabajadores tienen confianza en que vamos por buen camino y que nos vamos a respetar aquello de palabra de hombre, que tiene un valor que hay que rescatar, el valor de la palabra y el cumplimiento de los contratos, que también es un tema importantísimo para dar la seguridad de que las cosas que acordamos las vamos a cumplir. Y la confianza ha sido base fundamental para que muchos empresarios, que inclusive se fueron y estuvieron haciendo algunos ensayos por fuera, regresaran al país. Hay condiciones macroeconómicas que han sido determinantes. La estabilidad cambiaria, el reconocimiento de que la regulación extrema de los precios no conduce sino a la escasez. Por ejemplo, cuando sobre todo no se están actualizando de manera permanente los costos en una economía que era inflacionaria. La transparencia y la asignación de, digamos, la mesa de cambios para la asignación de divisas y que se pudiera comprar libremente, inclusive la despenalización del uso de monedas convertibles en el país, dólares, euros, inclusive hasta criptomonedas. Todos esos elementos configurados a nivel macroeconómico permitieron sentar las bases para que la economía creciera, pero fundamentalmente que el presidente se pusiera al frente del diálogo y diera esa confianza sobre que lo que se estaba acordando, los acuerdos se iban a respetar. Yo diría que eso ha sido determinante para que le doy como, si le quiero asignar un peso, el 70% del impacto que ha tenido sobre, y fíjate que es una condición eminentemente emocional, porque al final se invierte por emociones, se invierte porque creo, se invierte porque confío, porque si no el capital se repliega. ¿Qué es lo que es? Vamos a esperar qué es lo que pasa. De hecho, uno observa al empresariado más cerca del chavismo o del gobierno bolivariano que nunca antes. Bueno, porque se le han abierto las puertas del diálogo. Es decir, hay una mayor comprensión del proceso político que vive el país, y eso ha costado mucho tiempo. Yo recuerdo cuando yo era presidente de FEINDUSTRIA que el único organismo empresarial que se alejó de golpes, de paro, fue FEINDUSTRIA, porque entendimos rápidamente y temprano que había un proceso de transformación profundo, además necesario en el país, y ahí nos incorporamos con el sector más importante para el desarrollo de la industria de un país, que es la pequeña y mediana industria, que ha estado presente y todavía sigue teniendo un rol sustantivo de cara a los retos que tenemos por delante. Construir una economía sostenible, una economía humana, una economía que ayude a la distribución de la riqueza nacional y que permita transformar todas las ventajas comparativas que tiene el país no en un potencial, no en un sueño futuro, sino en una realidad de carácter económico y social. El presidente mencionó recientemente que creció más del 40% la capacidad productiva de las industrias venezolanas. La industria venezolana ha venido creciendo de manera sostenible un poquito cada año. Creo que en este momento estamos en alrededor del 40% de la capacidad instalada ocupada. Hay que seguir labrando el camino para llevarla a indicadores. ¿Qué crees que esa capacidad productiva? Yo creo que hay que volver a la política industrial. Yo lo he llamado la vuelta a la política industrial. Se trata de ir con elementos, digamos, estratégicos para poder estimular el Estado
a través de aranceles, cuidándolos, digamos, dándole mayores protecciones a la pequeña y mediana industria. El tema de la vuelta al financiamiento de largo plazo. Sí, ha crecido la cartera de crédito, hay que reconocerlo, se duplicó el año pasado, pasó más de 1.000 y tantos millones de dólares a casi 2.500 millones de dólares. La inversión es un esfuerzo propia del sector privado también se ha venido... el sector privado viene haciendo esfuerzos propios desde hace más de una década para poder atravesar la crisis. Pero bueno, también la capacidad, digamos que el capital del sector privado venezolano que se quedó aquí también está muy limitado por las condiciones económicas, o sea, se ha ido mermando en el tiempo. Ahora, el apalancamiento financiero es clave. Migrar nuestras empresas, que yo las llamo empresas del siglo pasado, y lograr que ingresen a empresas de base tecnológica requiere un esfuerzo financiero, pero no puede ser con instrumentos financieros de corto plazo. Tienen que ser créditos a 8, 10, 12 años, con intereses, digamos, que miren y que cuiden y que custodien la renta de las empresas. En algún momento nosotros tuvimos el Fondo Bicentenario, tuvimos también el Instituto Nacional de la Pequeña y Mediana Industria, el NAPIMI, en otros momentos tuvimos a FONCREI, que eran instrumentos de política sectorial que miraban las condiciones excepcionales y distintas del sector de la industria. No son las mismas condiciones que el sector del comercio y del servicio. Entonces hay que volver a refondear al fondo de capital de riesgo, y eso solo lo puede hacer el Estado. El Estado que apalanca a los sectores de la industria nacional para ir a su modernización. Inclusive ayer estábamos conversando de la necesidad de crear una ley especial para la innovación de la pequeña y mediana industria, que permita financiar y apalancar las nuevas tecnologías y el desarrollo tecnológico específicamente del sector industrial. También hemos estado mirando la necesidad de lograr apalancar con fondos de crédito de mediano plazo al sector industrial venezolano, también mirar qué aranceles vamos a ajustar para darle mayores posibilidades. Inclusive algunos países usan el tipo de cambio para generar la competitividad. Cuando tienes un tipo de cambio sobrevaluado, bueno, le restas posibilidades de ingresar o encareces, para decirlo de forma más sencilla, los productos en el país. Todos estos elementos conjugados, conversados, tienen que ser utilizados para lograr que la industria nacional no solamente ocupe su capacidad fabril, que ese debe ser un objetivo clave para el año. Si el año 2024 terminamos en 40%, bueno, pongamos que lleguemos al 50% el año que viene, porque la magia en el sector económico no sucede, digamos, en el corto plazo, pero tenemos que lograr instrumentos financieros que permitan que esas industrias que tienen ya una marcada obsolescencia tecnológica puedan encontrar el financiamiento para incorporar nuevas tecnologías, de tal manera que podamos mejorar no solamente la capacidad productiva, sino las capacidades tecnológicas. Amarrado allí a otro tema que no quiero dejar pasar, que es el tema de la formación, capacitación del talento humano, es decir, del tema laboral. Vamos a desarrollar ese tema una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos.